Bienvenidos hasta Trujillo, precisamente a Moche, donde se ha reinaugurado el Huaco Erótico y han descubierto que hay malhechores que quieren volver a atentar contra él. Y justo ahí vemos a un caballero que nos puede informar. Caballero, dígame, ¿qué opina del Huaco de Moche? Te lo digo si me lo muestras sin roche. ¡Ay, horror! ¿Qué va a ver la prensa? Muy buenas y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy hablaremos de una noticia que dio la vuelta al mundo en cuestión de días, dando lugar a numerosas críticas e incluso memes, pero también alabanzas. Seguramente muchos de vosotros ya lo conocíais y quien no, pues lo acaba de ver por primera vez en la introducción del vídeo. Se trata del Huaco Erótico de Moche, o también conocido como el Huaco de la Fertilidad. En este vídeo trataremos tres temas: la inauguración del Huaco, los incidentes que tuvieron lugar a raíz de este evento y de la concepción del arte. Para empezar el vídeo os vamos a lanzar una pregunta que espero que me respondáis en los comentarios, pero una vez veáis el vídeo completo. ¿Se debe censurar el arte simplemente por el hecho de que no estamos de acuerdo con lo que se expone? Para tratar este tema he vuelto a invitar a Kevin Omega del canal de Rock Suicida, un canal con el que ya hemos colaborado con anterioridad, realizando un vídeo sobre la homosexualidad en el Imperio Inca, que realmente en este vídeo lo que hacíamos era ampliar la información que di yo en otro vídeo que se titula La sexualidad en el Antiguo Perú. De ambos vídeos os dejamos el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. De todas formas, en mi canal tenéis una lista de reproducción titulada La sexualidad en las civilizaciones antiguas, donde tenéis disponible estos vídeos. El Huaco, como mencionábamos antes, se encuentra en Moche, en la ruta que lleva al Huaca, que es el templo del sol y de la luna, uno de los sitios arqueológicos más importantes para los antiguos moches. También se trata de una zona de bastante tránsito en cuanto a turistas, por lo que el Huaco no ha pasado desapercibido. En vísperas de Año Nuevo se inauguró una réplica de 3 metros de altura de una cerámica preincaica. La estatua, que representaba una pieza de cerámica prehispánica peruana, llamó mucho la atención por tener un falo gigante estilo Johnny Sims y estar en la vía pública. Su existencia, además de la atención de turistas y medios, ha causado atracción, polémica y hasta disparos. Este enorme atractivo turístico ha creado una línea divisoria entre personas que se oponen a su presencia como por personas que están a su favor. Usuarios en contra de la presencia del Huaco Erótico critican que esté en la vía pública sin ninguna clase de censura. Estos usuarios manifiestan que se debe cubrir la estatua debido a que cuenta con imágenes, a su juicio, sensibles para los menores de edad. Hay quienes también consideran que la escultura es un escaparate del alcalde para promocionarse en sus aspiraciones políticas. En contraste, los ciudadanos a favor argumentan que este tipo de escultura es una pieza de arte y debe ser respetada como tal, además que promueve el turismo e incentiva la economía local. Según informaron las autoridades, el pasado 5 de marzo el Huaco sufrió un ataque. Desgraciadamente, a día de hoy los responsables no han sido identificados. Pero esto no es algo nuevo, sino que con anterioridad hubo otra escultura colocada en ese mismo lugar. En este caso lo que decidieron fue incendiarla, por lo que la escultura quedó completamente desintegrada. Esto se debe a que el Huaco se hizo viral, como comentábamos antes, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. O sea, con deciros que me llegó a mí y vivo en España. Se sabe que estos individuos intentaron reducir al vigilante con un arma blanca, que posiblemente se tratara de un cuchillo. Pero lo curioso es que después de esto las ideas del alcalde no han cambiado. Según afirmó él mismo, tenía pensado colocar 2 huacos más y así lo ha hecho. Además, sería él mismo el que afirmó públicamente que la colocación de estos huacos costó alrededor de unos 20.000 soles peruanos. Citando textualmente las palabras del alcalde Arturo Fernández, este huaco es una manera de identificarse y de resaltar la cultura mochica, además de que ha unido a los peruanos en medio de la polarización política existente en el país. Tras estos 2 altercados mencionados con anterioridad, deciden optar por colocar seguridad para intentar evitar daños futuros. Y aquí os repito la pregunta que os hice al principio: ¿vale la pena destruir el arte simplemente porque no nos gusta o estamos en desacuerdo con lo que representa? Kevin nos va a responder a dicha cuestión. El arte, las imágenes y la arquitectura son símbolos con los cuales una población se siente altamente identificada, y destruirlos es un golpe bajo contra la idiosincrasia de la comunidad. Pero la realidad es que el ser humano ha destruido arte durante siglos,
Esto motivado por múltiples y varias razones. Recordemos que los líderes asirios destruían monumentos y ciudades cuando conquistaban un territorio. Era una manera de imponerse e infundir terrores. Pero, ¿por qué el arte está en el punto de mira del fanatismo destructor? El arte siempre es vulnerable porque provoca respuestas, porque inconscientemente puede devenir en una forma de pensamiento. Existen diferentes razones para atentar contra las manifestaciones artísticas. Se han instalado imágenes que son ofensivas a la moral católica y al pudor. Yo les invitaría a escuchar o a leer o a repasar el catecismo y ver qué significa, por ejemplo, la palabra pornografía. En el caso del huaco de la fertilidad, las motivaciones son tanto religiosas como políticas. Desde un punto de vista religioso, como acabamos de ver, es visto como pornografía por los sectores más conservadores. Desde el punto de vista político, es visto solo como una manera que tiene el alcalde de llamar la atención y tener más votantes para su partido. Entonces responderemos la pregunta que nos lanzó Amunet. ¿Vale la pena destruir el arte simplemente porque no nos gusta o estamos en desacuerdo con lo que representa? En este caso no, me explico mejor. Por ejemplo, yo soy ateo y no por eso voy por la vida quemando iglesias católicas simplemente porque no comulgan con mi manera de pensar. Cada quien es libre de visitar esta réplica del huaco erótico o como también pasar de él y de hacer de la vista gorda. Destruir este tipo de arte, más allá de traer efectos negativos en la comunidad, también influye en su economía local, debido a que volverán a reconstruirla usando dinero del municipio local, lo cual a la larga va a impactar en el bolsillo de los pobladores indirectamente. Esto último, valga la redundancia, ha terminado pasando, debido a que al poco tiempo que quemaron la estatua del huaco erótico, la volvieron a reconstruir y es más, han creado otras réplicas de otros huaquitos alrededor de la zona. Curiosamente, el alcalde, tras los altercados, ha comentado que los huacos dañados no se van a mover, sino que se van a conservar in situ, precisamente para que toda la gente que vaya a visitarlos sea testigo de la destrucción de esas personas intolerantes hacia el arte y su propia cultura, porque a continuación vamos a explicaros cuál es el origen de estos huacos. Quizás la gente que está en desacuerdo con esta obra esté en esa posición debido a que desconozca su origen. Para ello nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás para sumergirse en la historia de los huacos eróticos, que eran de barro y que tuvieron mayor proliferación en la costa norte del Perú. Hay que destacar que, antes de la cultura mochica, civilización preincaica que consagró este arte, ya habían sido elaborados, aunque con menor éxito, por otras culturas, como las Vicus, Virú y Salinar. Este huaco no deja de ser una réplica, pero en tamaño XXXL, de las antiguas vasijas que se realizaban en la cultura mochica, concretamente en el antiguo Perú, las cuales, por cierto, conservamos algunas en el Museo de América, que se encuentra en Madrid, España. Estas vasijas representan la fecundidad y la fertilidad. Entre las vasijas halladas hay numerosos ejemplos, rara vez eran iguales. En ellas podemos encontrar motivos vegetales, fauna, pero también personas, las cuales eran representadas mientras mantenían relaciones. Pero lo curioso es que podían ser parejas, tanto heterosexuales como homosexuales. Normalmente eran realizadas en barro o arcilla, como los ejemplos que os acabo de mostrar. Hace unas semanas se colocaron unos cuantos huacos más en la zona, lo cual no ha pasado desapercibido para nadie. Y para terminar el vídeo, ¿muestran estos huacos acaso una civilización más abierta que la actual? Si quieres descubrirlo tendrás que ver los vídeos que os mencionábamos al principio. Os lo dejamos en la descripción del vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, tanto a mi canal como al de Rox Suicida. Muchísimas gracias por participar una vez más en el canal. Siempre es un placer tenerte por aquí. Y que se me olvidaba, nos vemos en el próximo vídeo. Muy agradecido por la invitación y haber sido parte de esta genial colaboración. Amunet Satmix es un canal que me encanta muchísimo, por lo cual invito a todos a que se puedan suscribir a él, dejar un buen like en este video y compartirlo con todos sus amigos. Espero seguir haciendo más videos colaborando con Carlota. De momento se despide de ti tu hermano Kevin Omega, hasta que nos volvamos a encontrar. Tinkuna Kama.